Buen día, mi nombre es Sergio Oriza y junto con mi compañero Carlos Bazán presentaremos nuestro proyecto titulado Aerodinámica del flujo no viscoso, laminar, turbulento y transitorio sobre un perfil aerodinámico. Un perfil aerodinámico es la sección transversal del ala que produce fuerzas aerodinámicas cuando se desplaza a través del aire. Las características de los perfiles aerodinámicos se modifican con el propósito de obtener las fuerzas aerodinámicas necesarias para la operación de una aeronave. Al momento de seleccionar un perfil para un ala, es importante conocer el rendimiento del perfil. Este rendimiento se estudia a través de análisis aerodinámicos, donde se observa el comportamiento de factores de interés, como es el caso del comportamiento de las fuerzas aerodinámicas, la obtención de los coeficientes aerodinámicos del perfil y el comportamiento de la capa límite en diferentes ángulos de ataque. A continuación se presentará el proceso para generar la geometría del dominio del flujo. Como punto de partida, se accede a la página web Airflow Tools, en la cual se pueden obtener las coordenadas para modelar cualquier perfil aerodinámico. En este proyecto se empleó el uso del perfil NACA 0018, un perfil simétrico. Posteriormente se realizó un tratamiento en Excel para guardar las coordenadas en un archivo de texto tabulado. A través del software SolidWorks se importaron las coordenadas para formar una curva del perfil. A través de algunas herramientas se empleó una simetría y posteriormente se generó una superficie plana a través de un dibujo, englobando el área del dominio de interés de extremo del perfil. Por último, se guardó en formato de tipo parasólido. Una vez que se generó el dominio, se procedió a realizar el mallado del mismo y a partir de ahí sus respectivas simulaciones en Fluent. Al abrir ANSYS, se importó un modelo de Fluent y en la sección de Mesh, con sus respectivos controles globales y locales, se realizó el proceso de mallado del dominio. A continuación se ilustra un ejemplo del proceso de simulación en Fluent para una simulación en estado estable. Se define el modelo de viscosidad, se establece la dirección y sentido del flujo en sus componentes X y Y, se define el método de discretización espacial y los reportes para los cálculos de los coeficientes de arrastre y levantamiento y los criterios de convergencia. Por último, a través de una inicialización estándar con un tamaño de paso de tiempo de 1 segundo y 1000 iteraciones se ejecutó este ejemplo. Con el monitoreo de los residuales es posible visualizar si los residuales de los coeficientes de arrastre y levantamiento llegan a la convergencia. Finalmente, se destaca la posibilidad de visualizar los contornos de presión y velocidad en la misma ventana de Fluent. De esta manera se realizaron cada una de las simulaciones con sus respectivas variaciones. Con el objetivo de llevar un orden en los resultados de los estudios, estos se dividieron en tres. El primer análisis consistió en estudiar la solución obtenida mediante un flujo no viscoso, laminar y turbulento, y estudiar el comportamiento de los vórtices de von Karman formados en el flujo. En el presente video, el perfil aerodinámico está sometido al flujo de aire laminar a una velocidad de 10 metros sobre segundo con un ángulo de ataque de 15 grados. En un instante se forma un vórtice de tamaño grande, que luego se disipa para dar lugar a un movimiento oscilatorio del flujo a la altura del borde de salida. En este siguiente video, ahora el perfil se encuentra sometido al flujo de aire laminar con el mismo ángulo de ataque, pero a una magnitud de velocidad de 5 metros sobre segundo. El vórtice inicial es más grande y se disipa, generando otro movimiento oscilatorio del flujo a la altura del borde de salida, pero ahora con una mayor amplitud. Por último, se observa el caso para un flujo de aire en estado turbulento, con la misma magnitud de velocidad y ángulo de ataque que del video anterior, generando que el aire llegue a oscilar en un pequeño lapso de tiempo a la altura del borde de ataque, pero durante el resto del tiempo su trayectoria se mantiene fija. A continuación, se muestra el comportamiento de los residuales para cada tipo de flujo. En el caso del flujo no viscoso y turbulento, la solución alcanza la convergencia definida mediante un criterio de convergencia de 1 por S⁻6 para cada variable. En el caso del flujo laminar, los residuales oscilan alrededor de un valor, de manera que estos no disminuyen a medida que se realizan iteraciones y la solución no converge. En los contornos de presión para un flujo no viscoso y un flujo turbulento se puede observar que el punto de estancamiento coinciden, donde este punto se encuentra ubicado en el borde de ataque del perfil. Las secciones inferiores y superiores presentan la misma presión, por lo que el levantamiento es igual a 0, lo que coincide para un perfil simétrico cuyo ángulo de ataque es igual a 0. En el caso del flujo laminar, se puede observar que la presión es mayor en la sección inferior que en la sección superior, por lo que habrá una fuerza de levantamiento actuando sobre el perfil. A continuación, se presentan los contornos de velocidad para cada tipo de flujo. Se puede observar que la capa límite no se encuentra presente en el flujo viscoso, por lo que no se podrán analizar fenómenos que involucren la capa límite, como la resistencia del avance generada en el perfil o la separación del flujo. Sin embargo, en el flujo laminar y turbulento, la capa límite se encuentra presente. Los coeficientes de levantamiento y de resistencia al avance obtenidos mediante cada flujo son mostrados en las siguientes gráficas, junto con los coeficientes obtenidos de forma experimental. Los coeficientes determinados mediante el flujo turbulento son los que más se aproximan a los resultados experimentales.
El coeficiente de resistencia al avance obtenido mediante un flujo no viscoso es muy bajo, ya que los efectos viscosos que desprecia este flujo tienen una gran aportación a la resistencia al avance producida por el perfil. Debido a que la solución del flujo laminar no convergió, los coeficientes obtenidos se desvían mucho de los resultados experimentales. En el análisis 2 se estudió las soluciones obtenidas mediante los esquemas Opwin de primer y segundo orden y el esquema Quick, considerando un flujo no viscoso y turbulento. A continuación se muestran los contornos de velocidad obtenidos mediante cada esquema para un flujo turbulento a un ángulo de ataque de 10 grados. En los contornos obtenidos mediante los esquemas Opwin segundo orden y Quick se puede observar el desprendimiento de la capa límite y el lugar donde ocurre. En el contorno obtenido mediante el esquema Opwin primer orden no se puede observar claramente el desprendimiento de la capa límite, ya que ésta se desprende a una ubicación más cercana al borde de salida que en los contornos obtenidos mediante los otros esquemas, por lo que el esquema Opwin de primer orden no presenta de manera precisa la capa límite y su desprendimiento. Las siguientes gráficas muestran la distribución de los coeficientes de presión a lo largo de la superficie superior e inferior del perfil para un ángulo de ataque de 15 grados y para un flujo no viscoso y turbulento. La superficie inferior del perfil presenta la misma tendencia que para los demás esquemas, aunque la distribución obtenida mediante el esquema Opwin primer orden presenta una ligera desviación de las demás distribuciones en la región cercana al borde de ataque. Para la superficie superior del perfil, la distribución de coeficientes de presión obtenida mediante un esquema Opwin primer orden presenta desviaciones de las distribuciones obtenidas mediante el esquema Opwin segundo orden y Quick en la región cercana al borde de ataque y al borde de salida. En el caso del flujo turbulento, las distribuciones del coeficiente de presión obtenidas en la superficie inferior mediante cada esquema presentan la misma tendencia. En la superficie superior, las distribuciones del coeficiente de presión muestran la misma tendencia, a excepción de la zona que se encuentra alrededor del punto medio de la cuerda, donde la distribución obtenida mediante un esquema Opwin primer orden presenta desviaciones con las distribuciones obtenidas mediante los demás esquemas. Los coeficientes de levantamiento y de arrastre obtenidos mediante cada esquema y para un flujo turbulento son mostrados en las siguientes gráficas. Los coeficientes obtenidos mediante los esquemas Opwin segundo orden y Quick son los que más se aproximan a los resultados experimentales. A continuación se muestran las iteraciones requeridas para alcanzar la convergencia mediante cada esquema. En el caso del flujo no viscoso, se puede observar que la convergencia se obtuvo con el menor número de iteraciones mediante el esquema Opwin primer orden. Sin embargo, en el caso de cuando el ángulo de ataque valía 15 grados, esta solución no convergió, por lo que este esquema no es confiable para que la solución converja en diversas condiciones. Descartando este esquema, el esquema Opwin segundo orden resultó ser el esquema más eficiente. En el caso del flujo turbulento, se alcanzó la convergencia con el menor número de iteraciones al utilizar los esquemas Opwin segundo orden y Quick para todos los ángulos de ataque, por lo que cualquiera de estos dos esquemas resultará adecuado para que la solución converja eficientemente. El análisis 3 consiste en estudiar la variación de los esquemas de acoplamiento de presión-velocidad utilizando esquemas Simple, Simplex, Piso y Couple. Los contornos de presión obtenidos mediante estos esquemas no presentan variaciones considerables. Los contornos de velocidad obtenidos mediante cada esquema se puede observar el mismo caso que en los contornos de presión. Estos contornos no presentan variaciones considerables. La distribución obtenida para los coeficientes de presión a lo largo de la superficie inferior y superior mediante cada esquema presentan la misma tendencia. Los coeficientes de levantamiento y de resistencia al avance obtenidos mediante cada esquema son muy similares, como se pueden observar en las siguientes tablas. Debido a que los contornos de presión y velocidad, la distribución de los coeficientes a lo largo del perfil y los coeficientes de levantamiento y resistencia al avance obtenidos mediante cada esquema son muy similares, no se puede determinar la diferencia entre los esquemas con estos parámetros. Sin embargo, al analizar las iteraciones realizadas para alcanzar la convergencia, se puede observar que el esquema Couple requiere el menor número de iteraciones para alcanzar la convergencia, por lo que este esquema es el más eficiente. Conclusiones. Es importante destacar el uso de un flujo turbulento en una simulación aerodinámica para un perfil aerodinámico, ya que un flujo no viscoso no es capaz de demostrar fenómenos causados por la viscosidad, como la capa límite a lo largo del perfil o su resistencia al avance total producida. Esto se refleja en los resultados de los coeficientes de arrastre y levantamiento en este régimen, ya que se aproximan más a los resultados experimentales. Cuando el perfil se encuentra inclinado en un ángulo de ataque máximo y posiblemente en pérdida, es posible que se generen los desprendimientos de vórtices bajo ciertos parámetros, principalmente la magnitud de la velocidad y la viscosidad del aire a la que está sometido el perfil, su densidad, entre otros. Para un flujo turbulento, los esquemas Opwin de segundo orden y Quick resultaron ser los más adecuados para ejecutar los análisis, ya que los resultados se aproximan más a los experimentales y alcanzan la convergencia con la menor cantidad de iteraciones. A pesar de que los esquemas de acoplamiento presión-velocidad otorgan resultados muy similares, el esquema Couple resultó ser el más eficiente, ya que la solución obtenida mediante este esquema convergió con el menor número de iteraciones.
El software Fluent es una herramienta muy útil para realizar un análisis aerodinámico. Sin embargo, es importante conocer la configuración adecuada de los análisis para obtener una solución que pueda predecir exitosamente el fenómeno aerodinámico de interés. Muchas gracias por su atención.